Bueno, muy bien, de vuelta, en Viva la Pepa, 13 minutos de las 5 de la tarde. No, es como que me pica la nariz, Pablo, eso es. ¿Viste? Y entonces, atenti con eso. Tenemos en línea a Augusto Salvato, como lo prometimos, analista de política internacional. Hola, Augusto. Nico Yacoy, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Todo bien, por suerte. Che, ¿qué tenés para contarnos? ¿Qué tenés para contarnos de los resultados de la elección de ayer en Brasil? Bueno, mira, varias cosas. Lo primero podría ser una pregunta, ¿no? ¿Por qué Bolsonaro? ¿Por qué ganó Bolsonaro? Es la pregunta que mucha gente se está haciendo hoy en día. Uh-huh. La realidad es que hubo unas semanas también para digerir esta nueva situación, es decir, esto se veía venir desde los resultados de la primera vuelta, y algunos sectores, digamos, quizá creían que podía haber una remontada, pero esto realmente ya se veía que era imposible una remontada, digo, del PT o del partido de Lula y de Haddad. Digamos, podemos resumir 4 o 5 factores por los cuales ganó Bolsonaro. Si querés lo mencionamos y después hablamos en qué te parezca. El primero que me parece a mí súper relevante y que creo que es de hecho el que más influyó en la elección es el fuerte sentimiento anti-establishment que había en la sociedad brasileña. Uh-huh. Y cuando me refiero a establishment estoy hablando principalmente de los partidos políticos tradicionales. Bolsonaro como a la cabeza. Claro, Bolsonaro como outsider sería acá. Claro, un outsider raro, igualmente, claro. Recordemos que Bolsonaro fue diputado durante más de 20 años. Así es. Pero sí, exactamente. Como alguien que no era del establishment político tradicional, digamos que estaba gobernando Brasil en los últimos años, al menos en la política nacional. Eso como primer elemento. Y está muy unido también al segundo elemento que tenía para mencionarte. Vos sabés que todos los años hay una encuesta muy famosa que se llama Latino Barómetro, en todos los países de América Latina. Sí. Y en Brasil, para el año 2017, había dado o dio un resultado en realidad de fuerte desencanto con las instituciones democráticas. Uh-huh. Para que te des una idea, el 70% de los brasileños estaban descontentos con el sistema democrático, cómo venía funcionando. Claro. Entonces acá hay un fuerte desencanto por la democracia liberal que se ve expresado justamente en el desencanto por los partidos que expresan esa democracia. Uh-huh. Digamos, por lo que es políticamente correcto. Liberal como democracia representativa y como lo que los representantes hacen con ella, digamos. Sí, exactamente. En el sentido representativo, también, digamos, en el sentido que luego podemos ahondar más en todo lo que implica una democracia liberal en términos de libertades civiles, políticas, libertad de prensa, el rol de los medios, uh-huh. etcétera. Hay un fuerte descontento en la sociedad brasileña con este tipo de forma de gobierno, y eso se expresa justamente votando a un candidato que es todo lo políticamente incorrecto que se puede hacer para la democracia, para una democracia liberal tradicional. Te traía la precisión, no es un fenómeno... te traía la precisión, Augusto, porque para no confundir con la línea liberal que él pueda seguir en lo económico, nada más que por eso. No, claro, por supuesto. Pero digo, esto no es algo exclusivamente de Brasil, digamos, hay algo muy parecido en los Estados Unidos y muy parecido también en algunos sectores de Europa Oriental y demás. Así es. El tercer elemento que te quería mencionar y que también está bastante ligado, tiene que ver con esta cuestión, digamos, del populismo, ¿sí? Y de la lógica populista para hacer política o hacer campaña. Básicamente esto implica polarizar a la sociedad entre dos grandes sectores. Uno sería el pueblo y el otro el antipueblo. El antipueblo. Bolsonaro, digamos, en su campaña lo que buscó hacer es representar de alguna manera y construir la idea del pueblo, que es de alguna manera perjudicado por el antipueblo. ¿Y quién sería básicamente? Los partidos políticos tradicionales, claro. Y el Partido de los Trabajadores. Así es. Entonces, de hecho, hay algo muy curioso. Si vos te fijas, por ejemplo, una de las últimas fotos que estuvo circulando de oficiales de campaña de Bolsonaro, él está con una remera
que es todo un símbolo, también una remera con los colores de Brasil, lo cual obviamente expresa nacionalismo y demás, pero la remera tiene una inscripción que dice: mi partido es el pueblo. Claro. O sea, básicamente lo que ahí te está queriendo decir es: yo no creo en los partidos políticos como forma de representar a la sociedad, sino que el partido político básicamente soy yo soy el canal por el cual me voy a comunicar con el pueblo, no mediante un partido, y mi base electoral en realidad no es un sector, sino que es todo el pueblo brasileño, claro, con lo que yo creo o digo que es el pueblo brasileño. Y una identificación pueblo-partido que es más tributaria de otros sistemas políticos, ¿no? De la filosofía detrás de otros sistemas políticos, si uno lo leyera mal, si quisiera leerlo mal. No, por supuesto, porque esto es una lógica, si se quiere, de tanto de hacer campaña como de gobernar, que la podemos llamar populista, digamos, en términos de ciencia política, pero básicamente es esto, ¿no? Dividir a la sociedad en dos grandes sectores y identificar un sector con el pueblo, sí, y otro con el antipueblo, lo cual en la Argentina estamos perfectamente acostumbrados y por eso lo podemos entender bien. Claro. Y por último, los dos últimos elementos, uno que se vio muy claro en las elecciones de ayer, el tema de que Brasil es un país muy grande, de hecho es el país más grande de América Latina. Entonces Brasil no es un país homogéneo, es un país sumamente heterogéneo y sumamente dividido territorialmente. Y acá vuelvo a la comparación necesaria con Estados Unidos. Cuando analizamos las elecciones en Estados Unidos, decíamos, bueno, el centro del país votó republicano, a grandes rasgos, las costas votaron demócrata. Acá en el caso de Brasil se va a dar algo de alguna manera similar, básicamente el nordeste, o sea, la zona norte donde se encuentran los estados, por ejemplo, de Bahía, Río Grande do Norte y demás, votó por el PT, es la base tradicional del PT, y aquí básicamente la sociedad es trabajadora, obrera, clase media baja, y con un gran componente afro-brasileño. Y por otro lado el sur, con mayor cantidad de población blanca, digamos, mayor cantidad de hacendados, terratenientes y ciudades mucho más grandes, las ciudades más importantes, Río de Janeiro, San Pablo, votaron masivamente por Bolsonaro. De hecho, en el estado de Santa Catalina, que digamos, se parece mucho más a la Argentina en términos sociodemográficos y étnicos y demás, votó un 75% por Bolsonaro en el balotaje. Entonces, una fuerte división entonces entre el sur, que tiene una matriz productiva distinta y unas características sociales distintas, y el norte, que sigue siendo hoy el bastión del PT. Claro, digamos un sustrato sociológico, una sociedad que es, o sobre la que es muy fácil construir una política fragmentada, esto que decís, la división, la dicotomía. Exactamente, y que esa dicotomía se ve presente incluso de forma territorial. Y por último, algo que me parece que es fundamental y un factor analítico que se ha metido en la ciencia política, yo creo, de lleno en los últimos años, que tiene que ver con su comportamiento en las redes sociales. Claro. Digamos, Bolsonaro ha sabido actuar en las redes sociales de la forma en que es propio de las redes sociales. Sí, claro. Y dos o tres elementos, digamos, alrededor de eso. O sea, básicamente la fórmula, si se quiere, del éxito tuvo que ver con 3 puntos. El primero, la segmentación de los mensajes. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si yo te quiero convencer a vos, probablemente no te voy a decir lo mismo que si quiero convencer a tu vecino del piso sexto, o no sé, una persona que vive en la otra punta del país. Gran elemento, Augusto, gran elemento ese que la ciencia política o el diseño político van a tener que resolver de algún punto, porque es muy exitoso para las campañas, pero es un drama para el gobierno, ¿no? Uno no puede después contentar a todas las audiencias a las que le dijo lo que querían escuchar. Creo que en la
tecla de lo que es el gran desencanto que hay en los últimos años justamente por este sistema de gobierno, la democracia representativa. Porque básicamente hay lo que se podría decir las promesas incumplidas de la democracia y de los candidatos, que están enormemente ligados a esta forma de ser política. Y en las redes sociales, digamos, lo que se conoce como Big Data y demás, nos hacen muy fácil, digamos, aplicar. Básicamente porque, y esto nos cabe a todos nosotros, cualquier herramienta gratuita que nosotros usamos en Internet, en el día a día, hablo de Facebook, de Twitter, de cualquier herramienta, básicamente sabe un montón de cosas sobre nosotros. Sí. Desde dónde vivimos, qué cosas nos gustan, qué series nos gustan, en función de eso, qué edad tenemos, de qué estrato socioeconómico somos. Entonces, en función de eso, se puede armar tranquilamente el perfil de cómo votaría yo. Eso obviamente lo sabemos, lo hemos visto, el escándalo de Cambridge Analytica y demás. Los candidatos lo usan para armar perfiles y en función de esos perfiles dicen, bueno, Nico Yacoy puede ser que me vote, pero está indeciso, entonces a él le voy a dirigir este mensaje. Claro. Pero a Nico Yacoy le preocupa la economía, no le preocupa tanto el factor, si se quiere, racial en la sociedad. Entonces vamos a enviarle mensajes que están relacionados con cómo vamos a mejorar la economía. Y eso permite hacer campañas mucho más eficientes y llegar a mucha más gente de forma distinta. Con un ajuste o una vuelta de tuerca, que ya no solamente es importante, me decían los que han corrido esa campaña acá, ¿no? No solamente es importante lo que le digo, sino cómo oculto a los focos o a los segmentos, mi mensaje a los segmentos que sé que les va a caer mal. O sea, ya no es solamente hacer visible que mi mensaje le llegue a tal, que mi mensaje le llegue a Augusto, pero que no lo lean ni Agustina ni Pablo porque no les va a gustar. O sea, es una segmentación positiva y otra negativa. Totalmente. Y de hecho hay muchos mensajes en la campaña de Bolsonaro que eran altamente, si se quiere, susceptibles de molestar a algunas personas, principalmente los que tenían que ver con cuestiones de conservadurismo religioso y de reivindicaciones a la dictadura. Y esos se comprobó que fueron los mensajes, digamos, más segmentados. Claro. Principalmente a través de la herramienta de Facebook y de WhatsApp. En el caso de Brasil se incorporó muchísimo el WhatsApp como una herramienta nueva para hacer campaña, cosa que no nos sorprende entonces el año que viene que se use mucho. Ya es una línea de Marcos Peña, ya están trabajando en algunos segmentos, pero parece que va a venir por el lado de WhatsApp, sí, tal cual. Totalmente. Y acompañado a esta cuestión de la segmentación y el Big Data, viene otra cuestión que también fue muy exitosa en la campaña de Trump y en el gobierno de Trump, que son los tweets explosivos, los tweets políticamente incorrectos, donde se lanzan frases que se escandalizan a la sociedad, y eso le da muchísimos minutos y hojas de periódico gratuitas de publicidad. En televisión y en los periódicos, lo que se llama publicidad gratuita, es decir, el noticiero de la noche o la tapa del Foro de San Pablo levanta tapas con los tweets de Bolsonaro o con las afirmaciones de Bolsonaro. Y por más que hablen mal, lo importante en la política en los últimos años es que hablen. Totalmente. Y eso Bolsonaro lo interpretó bien. Que yo lo llamo la teoría de Silvia Zuller, que siempre dice, de mí hablen mal, pero hablen. ¿Viste? Es un poco eso. Me gustó la cita y la voy a usar. Yo había pensado en una cita de Oscar Wilde, pero me parece que la tuya es más acertada. Es más pedestre, pero ella lo ha dicho también, así que está bien. Che, Augusto. Sí, pero bueno, la cita de Oscar Wilde que conocida es que hablen mal de uno, es espantoso, pero hay algo que es peor que no hable, ¿no? Tal cual. Che, contanos un poquito de qué podemos esperar acá, no tanto haciendo futurología o exagerando como que estamos tan dependientes, pero tomando sobre todo el episodio de las contestaciones del futuro ministro de Economía, Guedes, ¿así se pronuncia? A las preguntas de Clarín y esta idea de que, bueno, sí, no me corran porque te voy a decir que el Mercosur no es una prioridad, que estamos pensando en otra cosa.
Sí, sí, mira, en cuanto yo creo que hay dos elementos a los cuales desde la Cancillería Argentina tiene que estar muy atentos, y seguramente lo vienen trabajando hace rato. Pero hay principalmente dos elementos. Uno, el que tocaste vos, que es el tema de la cuestión del Mercosur. Y acá hay dos cuestiones. Uno, lo que hablábamos recién, esta idea de, bueno, quizá no se le va a dar tanta importancia. Y acá yo te diría, no sé hasta qué punto eso perjudicaría tanto a la Argentina, porque la realidad es que en los últimos años es que... ¿sí? Estamos tratando de mirar para otro lado también. Entonces, ahí claro, por ahí es una libertad como, de acción en la que ganamos todos. Vamos a ver. Sí, o sea, es un mecanismo de integración regional que de alguna manera estaría quedando atrasado o estancado, por lo menos. Así es. Ahora bien, sí hay algo que es importante en cuanto al Mercosur, es la cuestión del liderazgo interno de este mecanismo de integración. Porque básicamente el mecanismo que se venía repitiendo en la relación Macri-Temer, el anterior presidente de Brasil, o todavía presidente, era que, especialmente esto se vio con lo que era el acuerdo con la Unión Europea que se estaba tratando. Básicamente Macri proponía y Temer aprobaba con alguna que otra modificación, pero el liderazgo político de la negociación lo estaba llevando Macri, sí. Con la Unión Europea en este caso. Sí. Y esto, obviamente, con el peso que tiene la economía brasileña, si Brasil se lo propusiera, podría cambiar, y eso eventualmente podría quitarle, digamos, protagonismo a la Argentina en el escenario internacional. De hecho podemos pensar, sí, Augusto, que va a haber una recuperación de impronta por parte de Brasil en el liderazgo de la cuestión Venezuela, por ejemplo, que también la está aprovechando la Argentina por el vacío que significa Brasil. Sí, y eso engancha justo con el segundo tema que quería tocar, que es la relación con los Estados Unidos. Claro. Básicamente, la Argentina se vino beneficiando en el último año, especialmente, de una relación muy fluida con los Estados Unidos, que estuvo claramente manifestada en lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario y el apoyo de los Estados Unidos al acuerdo, que básicamente estaba basada en la idea de que la Argentina era el ejemplo de una salida democrática de un populismo de izquierda, ¿sí? Sí. Como sería el caso de eventualmente la salida, digamos, del poder por la vía democrática. Uh-huh. Entonces el consenso en Washington, que no tiene nada que ver con el consenso de Washington, el consenso en Washington era que queremos que a la Argentina le vaya bien económicamente, y por supuesto consecuentemente en términos políticos. Con un Brasil, digamos, que recupere el liderazgo regional, desde luego la Argentina quedaría opacada. Entonces ahí el trabajo diplomático con los Estados Unidos va a tener que ser mucho más fluido. Sí. Y te agrego un tercer elemento que me parece muy importante, que es fundamental, que a veces cuando analizamos la relación Argentina-Brasil nos concentramos mucho en la competencia y no tanto en la colaboración, que es fundamental que rápidamente Macri y Bolsonaro establezcan relaciones muy fluidas y especialmente puedan avanzar hacia un mayor proceso de integración, al menos bilateral. Sí, al menos bilateral. Si el Mercosur no está funcionando, sí, por lo menos que de forma bilateral nos pongamos de acuerdo más rápido, porque el principal socio comercial de la Argentina continúa siendo Brasil. ¿Cómo es la tradición? Viste que en estas cosas pesa mucho. ¿El primer viaje al exterior del presidente de Brasil a dónde es? ¿Es Argentina o es...? Mira, generalmente tiene una relación muy fluida con la Argentina, no siempre es el primer viaje al exterior, quizá dependiendo de la situación. Sí. No he visto, digamos, hasta ahora el itinerario, no sé si ha salido o si ha decidido viajar al exterior, pero sí es cierto que Bolsonaro tiene una fuerte carga de nacionalismo en su discurso. Sí. Y eso podría darnos alguna que otra sorpresa en cuanto a la relación con América Latina. Sí. Yo creo que sin duda dentro del escenario regional, la Argentina podría ser un potencial socio importante de... Macri fue el primero, ¿no es cierto? Creo que la relación con los Estados...
unión va a ser fluida también. El primer viaje de Macri fue, o como presidente electo, fue a Brasil y después coincidió que tuvo que ir a Chile, bueno, pero siempre estamos como en esa, es una línea de demostración de cuánto nos importa el vecino más grande, digamos. Sí, correcto. Y de hecho, a ver, desde más o menos, esta tradición de alguna manera se inaugura con Alfonsín, claro, Carney en el 84, una relación muy fluida, y a partir de ahí, digamos, empieza a caminar muy bien. Totalmente. Lo que, bueno, a partir de la crisis institucional que está viviendo Brasil, el gobierno de Macri vivió de alguna manera una situación casi excepcional en cuanto al liderazgo de Brasil, claro, en la región, que supo capitalizar hasta ahora, pero a partir de ahora creo que va a haber que tenerlo más en cuenta. Augusto, te agradezco muchísimo por la charla, clarísimo como siempre. Bueno, no, por favor, gracias a vos, Nico, te mando un abrazo. Abrazo grande. Era Augusto Salvato, que es analista de política internacional. Charlábamos sobre, bueno, esto que fue el triunfo, al final muy anunciado, ¿no?, de Bolsonaro en Brasil.